Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Hoy queremos concluir con este capítulo 22, estamos en el versículo 30. En realidad, desde aquí comienza una nueva narración que se unirá con el capítulo 23 del 1 en adelante hasta el 11. Pablo presentado ante el Sanedrín. Todo lo que hemos reflexionado anteriormente fue la presentación de Pablo, que se presentó como un ciudadano romano ante una situación bastante difícil en la que él se encontraba, en que los judíos prácticamente no lo aceptaban y lo querían muerto. Toma, noco, apeyuca, todo lo que sea. Lo estuvieron escuchando hasta estas palabras, pero entonces levantaron sus voces diciendo: quita a ese de la tierra, porque no merece vivir. Como ellos vociferaban, tiraban sus mantos y arrojaban polvo al aire, el tribuno ordenó llevarlo al cuartel y ordenó que lo azotaran para averiguar por qué motivo gritaban contra él de aquel modo. Pero cuando lo estaban estirando con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí: les está permitido azotar a un ciudadano romano sin haberlo llevado a juicio. Al oír esto, el centurión fue a decirle al tribuno: ¿qué vas a hacer? Ese hombre es ciudadano romano. Entonces vino el tribuno y les preguntó: ¿eres ciudadano romano? Pablo dijo: sí. El comandante respondió: yo he pagado mucho dinero para recibir esta ciudadanía. Pablo dijo: yo lo soy de nacimiento. Entonces los que estaban a punto de someterlo a azotes se apartaron enseguida, y el tribuno tuvo miedo al enterarse de que Pablo era ciudadano romano y lo había encarcelado. Bueno, encadenado sobre todo, entonces antes de llevarlo a la cárcel. Entonces, esto es entonces lo que encontramos un poco antes en el capítulo 22. Después llegamos hasta el versículo 29 y hoy queremos subrayar el versículo 30 que entra dentro del capítulo 22 aún, pero que ya está en directa unión con el capítulo 23 en la siguiente narración que irá del 1 hasta el 11. Al día siguiente, ya nos da incluso el aspecto del tiempo, al día siguiente, queriendo averiguar bien de qué lo acusaban los judíos, lo sacó de la cárcel y mandó que se reunieran los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín. Luego llevó a Pablo y lo puso ante ellos.
Bien, queridos amigos, entonces este es nuestro tema del día de hoy, Pablo presentado ante el Sanedrín. Ya llamita entonces Evagena Abeloicoa. Nosotros ya vimos todo el contexto en que nos encontramos. Ciertamente el contexto es un poco mayor porque comienza desde el capítulo 22, pero el capítulo 22 de por sí también es un discurso de parte de Pablo. Toda la primera parte, del versículo 1 hasta el versículo 21, donde Pablo hace su autodefensa. Y ese capítulo 22 de esa autodefensa de nuevo viene desde el capítulo 21. Es decir, aquí es una historia corrida, digamos así, importante, vean la ya esa mía lleva. Desde el capítulo 21, incluso los versículos 27, es donde comienza la situación muy delicada en que algunos, dice, provenientes de Asia, lo vieron en el templo, reunieron a toda la gente y le echaron mano, gritando: hombres israelitas, auxilio. Este es el hombre que tanto ha enseñado a todos y por todas partes contra el pueblo, contra la ley, contra este lugar, y también ha introducido unos griegos al templo. Bueno, estas son las 4 acusaciones que le están haciendo en ese momento. Y comenzamos con el capítulo 21 del versículo 15, en que Pablo visita, o sea, cuando llega a Jerusalén. Y antes, el capítulo 21, era todo el viaje, ya verdad, Pablo, testigo del Evangelio en Jerusalén y en Roma. Aquí comenzamos todo un proceso, todo un viaje, o sea, todo está concatenado en esta historia. Lucas, que es el autor de Hechos de los Apóstoles, nos va mostrando así un poco la teología de una manera muy ordenada y de una manera muy interesante también. El hecho histórico por una parte, pero detrás del hecho histórico, la cuestión teológica lleva. Por eso que vamos a seguir un poco acentuando y subrayando algunos elementos importantes que nos enseñan desde el aspecto teológico de la narración. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. La gente abandona la iglesia, esto es cierto e importante, pero no es la única historia que contar. Son palabras de Cassie Cole, el joven youtuber cuyo estilo, fresco y dinámico, y vestido con su hábito franciscano, está generando un gran seguimiento. Sus seguidores son casi 400.000 y su punto fuerte es ofrecer la otra cara, la más positiva, de los desafíos de la iglesia de hoy. Por ejemplo, en uno de sus vídeos afronta la cuestión de la secularización y consigue dar la vuelta a lo que es en sí una historia triste, que cada vez hay menos cristianos. Fray Casey dice que esta situación, en cambio, tiene mucho que aportar. Hay algunas oportunidades aquí que tal vez no han existido durante miles de años. Surgen ahora, cuando nos estamos convirtiendo en la minoría. Estamos viviendo en un mundo que no está necesariamente definido por nosotros, y eso es triste, pero también es emocionante que podamos ir y evangelizar. Tenemos la oportunidad de conocer a personas que nunca han oído el nombre de Jesús. Al convertirse en minoría y ver cómo se denigra la cultura cristiana en gran parte de Occidente, el franciscano afirma que los fieles actuales tienen una fuerza, un rigor y una dedicación innegable. Los bancos de las parroquias ahora están ocupados por personas que deciden estar ahí y que no van por costumbre. Cuando miramos alrededor en nuestras iglesias, sabemos que ya no hay presiones sociales para que la gente esté allí como las que había tal vez hace 50, 200 años, cuando ibas a la iglesia porque tenías que ir a la iglesia, porque eso es lo que todo el mundo hacía. Ahora, cuando miras alrededor de la iglesia, sabes que la gente está allí porque quiere. Para mí esa situación crea una iglesia más rigurosa, una iglesia más dedicada y quizá una iglesia interesada en salir y marcar la diferencia.
A los jóvenes y mayores que viven su fe en esta época, Fray Casey les dice que no tengan miedo de arriesgarse, de hablar y de convertirse en líderes. Subraya que aunque el camino por recorrer es duro, la misión es mucho más fuerte y ahora es el mejor momento para marcar la diferencia en la Iglesia. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Y tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Aleluya, aleluya, aleluya a ti, Señor. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Tú eres santo, santo, digno de adoración. Aleluya, aleluya, tú eres digno de adoración. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El 8 de diciembre los cardenales electores serán 141 e Italia recuperará terreno. Pasará de 13 a 16, aunque seguirá estando muy lejos de los 28 que entraron en la Capilla Sixtina para elegir a Francisco. Con el Papa argentino, los italianos disminuyeron en un 42%. En el próximo consistorio no habrá ningún nuevo cardenal de Estados Unidos. Sin embargo, este país se mantendrá como el segundo más numeroso, con 10 purpurados. El último que nombró fue Robert Francis Prevost en 2023, el actual prefecto del Dicasterio de Obispos. Hay dos países que comparten la tercera posición de este particular ranking. Son España y Brasil, con 7 purpurados cada uno. A nivel continental, Europa aumentará su presencia, pasará de 49 cardenales electores a 56. Asia contará con 4 más y llegará a 24, América Latina 21, África 18, América del Norte 16 y Oceanía 4. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que viven para mirarte y nada más, fuerza de todos, adelantando el cielo, hermanas de Belén, benedictinos Cristo y su comunión claristas.
misionistas, carmelitas y tantos más. Y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que son tu primavera pentecostal, llenos de vida, movidos por el Espíritu. Cursillos, comunión y liberación, renovación carismática, Solstar, Opus Dei, focolares, vacuna, el camino es feta. Y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que son consuelo tuyo en el dolor, besando heridas, en tu pobreza y marginación. Hijas y misioneras de la caridad, mercedarios trinitarios, hospitalarios, hermanitas y tantos más. Y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Los que te estudian y predican, inconformistas, sin límites, siempre mar adentro. Maristas, salesianos, escolapios, agustinos, franciscanos, legionarios, jesuitas, dominicos y tantos más. Y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que sostienen tu familia, día a día, siervos de todos. Sacerdotes diocesanos, parroquias, seminaristas, misioneros. Tuvimos junto a Pedro, el Papa, que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Somos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Somos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Yandé Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Pablo, que hacía todo su discurso, ¿verdad?, de autodefensa, y luego Pablo hace también un momento de discurso ante el pueblo, ante la gente, la autodefensa, pero no lo aceptan directamente.
Desde el versículo 22 de este capítulo 22, Pablo entonces utiliza casi como la última posibilidad que tiene para no ser azotado, para no ser encarcelado, y es justamente el hecho de que él es ciudadano romano. Desde los versículos 25 habíamos visto cuando él dice, cuando lo estaban estirando con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí, les está permitido azotar a un ciudadano romano sin haberlo llevado a juicio. Insiste en cada versículo el hecho de ser ciudadano romano. En la boca de Pablo, en la boca del centurión, en la boca del comandante, todos entonces van diciendo esto, que es un ciudadano romano. Habíamos hecho un estudio, así en una forma muy general, ¿verdad?, de las posibilidades para ser un ciudadano romano, o sea, tener doble ciudadanía. Por una parte, que nace en Tarso, que es judío, y por otra parte, el hecho de ser también un ciudadano romano. Aquellos que están a favor, aquellos que están en contra, hemos mirado un poco y hemos visto. Tal vez lo más probable, sobre todo con respecto al papá, ¿verdad?, a los padres de Pablo, sería el hecho de ser más bien una ciudadanía, decía, honorífica. Bueno, pero en fin, eso es un poco lo que nos muestra aquí, porque el ciudadano romano, por hecho de ser ciudadano romano, nunca podría ser azotado. Sin embargo, Pablo tenemos, y él mismo lo narra, 2 Corintios capítulo 11, versículo 26, ¿verdad?, en adelante, él cuenta y dice, 5 veces, recibí azotes, ¿verdad? Él cuenta un poco su historia, y eso no podría ser si él fuese un ciudadano romano. Y la primera oportunidad en el capítulo 16 es donde él se presenta un poco diciendo que él es un ciudadano romano, así cuando había ya sido encarcelado juntamente con Silas. Y después le van a alargar cuando saben que él es entonces ciudadano romano, y entonces él dice, no, esos que nos han hecho encarcelar, que estaban en 10. Por la pinta aquí, el hecho de la ley era muy exigente, sobre todo la ley romana. Por eso que también cuando concluimos esta narración en el versículo 29, que es el anterior a lo que estamos estudiando, entonces los que estaban a punto de someterlo a azotes se apartaron enseguida, y el tribuno tuvo miedo al enterarse de que Pablo era ciudadano romano y lo había encadenado. Bueno, entonces el miedo, porque es un ciudadano romano, ya entendí que tú, entonces Peisa lleva la yatrata, la ciudadano romano. Y ahora estamos con el versículo 30, a pesar de que estamos en el capítulo 22, esta es ya la introducción para el capítulo 23, con sus versículos correspondientes. Al día siguiente, queriendo averiguar bien de qué lo acusaban, los judíos lo sacó de la cárcel y mandó que se reunieran los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín. Y luego llevó a Pablo y lo puso entre ellos. Aquí comenzamos una nueva sección. Aquí nos encontramos Pablo, que es presentado ante el Sanedrín. Pablo, que va a comenzar entonces una nueva polémica, digamos, en una presentación de los que le van a juzgar. Pablo enfrenta al Sanedrín y al sumo sacerdote, como hizo el mismo Jesús. La teología lucana, recordemos, sobre todo cuando se habla del alter Christi, son los padres de la iglesia, ciertamente posterior a todo esto, pero también la inspiración como uñandejina lleva mava la cristiano, mava la oñejina peñan de yarandi, epalo yapojina peñan de yarandi oña. Pablo entonces enfrenta al Sanedrín y al sumo sacerdote como hizo el mismo Jesús. El Sanedrín está integrado por los saduceos y los fariseos. Pablo aprovecha la rivalidad que hay entre los dos grupos para provocar un conflicto en el tribunal. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas,
porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Epicolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No existe un corazón que ame más que aquel que dijo sí hasta el final. No descansó, nunca dudó, lo hizo todo con fe y con amor. Desde el principio recibió la gracia que viene solo de Dios. Con su pequeñez y su humildad nos muestra el camino a la santidad. Cuídame con tu manto, cúbreme.
la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Si Francisco tiene que confiarle algo a la Virgen, su parada siempre es la Basílica de Santa María la Mayor, donde se encuentra el icono de la patrona de Roma, la Salus Populi Romani. Hasta allí se desplazó el Papa para rezarle un rosario, pidiendo por el fin de la guerra a un día de que el conflicto en Gaza cumpliese un año y por el que convocó una jornada de oración y ayuno. Tu che sei pronta ad accogliere le nostre pene, vieni a soccorrerci in questi tempi oppressi dalle ingiustizie e devastati dalle guerre. Tergi le lacrime sui volti sofferenti di quanti piangono la morte dei propri cari, dei propri figli. Ridestaci dal torpore che ha oscurato il nostro cammino e disarma i nostri cuori dalle armi della violenza. No es la primera vez que el Papa convoca un día dedicado a rezar por alguna guerra en curso. Lo hizo, por ejemplo, al comienzo de su pontificado. En septiembre de 2013, congregó a miles de personas en la plaza de San Pedro para pedir por el fin de la guerra en Siria. Francisco hizo lo mismo con el Congo, Sudán del Sur, Afganistán, Ucrania o Líbano. Espíritu Santo. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón, alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón, alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón, alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz,
y el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios, precioso Jesús. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. En la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, reflexionando sobre el capítulo 22, versículo 30, que nos dice: al día siguiente, queriendo averiguar bien de qué lo acusaban los judíos, lo sacó de la cárcel y mandó que se reunieran los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín. Luego llevó a Pablo y lo puso entre ellos. Bueno, aquí entonces es interesante porque quiere decir que Pablo allí pasó en la cárcel, a pesar de que él ya había apelado al César incluso. Dentro del pensamiento teológico de Lucas, que está armando, está realizando toda esta estructura, tiene un mensaje teológico muy profundo. No nos olvidemos que la preocupación de Lucas, desde Hechos de los Apóstoles, es que ahora el cristiano, la comunidad, es la encargada de llevar a el homo sarambiana y cualquiera entre los lleva cuál es el mensaje de salvación. Va epa peñan de yara, la uberúa cueñan de jamba, epa peja homo eva peñan de pope. Y entonces es la buena noticia, el evangelio, la buena noticia del Señor. Y entonces, en el capítulo 1, versículo 9, se lo explica en el versículo 8 incluso, ¿verdad? En el versículo 8 de Hechos de los Apóstoles miramos un poco y leemos justamente Jesús cuando habla con los discípulos antes de subir al cielo. Es ahí donde él habla. Pero recibirán, dice, fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Esta es la teología, ¿verdad? Está en el versículo 8, entonces, del capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Lo programático, es decir, la comunidad cristiana que ha visto, ha sentido, ha vivido la resurrección del Señor, que proclama ahora que Jesús ha resucitado, que Dios lo ha resucitado entre los muertos, y ahora nos está diciendo que vuelve al Padre, es la ascensión. Lucas es el único evangelista que habla de la ascensión, con esa teología suya. Ñande yara o yupica tu amaya pe, con ape pitaja bembapo. Pe con ape mozarambiana lleva peñan de yara ñe, habe cual cara entero este ape peñan de yara o hipotaja pe ueruga cue, orea pues tebe apeja eoyo moñe pues no cue mozarambi.
pero con agape, alter Christi, otros Cristos. Y entonces, en esta programación, en este eje programático que nos presenta Lucas, de Hechos de los Apóstoles, versículo 8, dice, ustedes serán mis testigos, comenzando por Jerusalén. Luego pone por Judea, Samaria, es decir, es la tribu de nuevo de Israel que se reúne ahora con el resucitado, Dios que cumple con su promesa hecha a Israel, ¿verdad? Y esto es un elemento teológico profundo. Y entonces entendemos que Pablo también vuelve a Jerusalén. Y desde Jerusalén él apela al César. El hecho de apelar al César es un sentido bien teológico que nos presenta Lucas, porque él es ciudadano romano. Entonces, es ahí donde vamos mirando pro y contra, cuáles son los elementos, si ustedes quieren mirar más los argumentos, por qué decimos que Pablo pudo haber sido verdaderamente un ciudadano romano, o también las contradicciones que existen, por qué Pablo seguramente no fue un ciudadano romano. Hemos visto en los cursos anteriores, pueden ir un poquitito más atrás a través de YouTube, Ñande Yarañe, Nuevo Testamento, y los versículos que corresponden a este libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, como estamos haciendo. Al día siguiente nos está indicando aquí de que entonces, terminado el discurso, terminado la problemática que Pablo tiene, en ese momento él está hablando con el comandante, él está hablando con el centurión. Es el diálogo exclusivamente entre Pablo y los que lo llevarían a la prisión. Los encargados son estos romanos, ¿verdad? Aunque el comandante dice, yo he pagado mucho dinero para recibir esta ciudadanía. También aquí nos está explicando una de las características de estos que tenían la ciudadanía romana. Quiere decir que algunos oyó la ciudadanía nara, no era fácil, ¿verdad? Otros que directamente como Pablo, que dice, yo lo soy de nacimiento. Entonces, como que ya le corresponde a él por el hecho de ser romano de nacimiento. Y entonces aquí se da el sentido y la fuerza de lo que significaba en ese momento ser ciudadano romano. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Bueno, estamos aprendiendo cómo leer poesía bíblica, que es un 30% de la Biblia. Sí, la poesía es una manera de escribir que no solo comunica información, nos invita a experimentar las ideas con nuestra imaginación, usando imágenes creativas o lo que llamaríamos lenguaje metafórico. Entonces, hablemos acerca de las imágenes y metáforas en la poesía bíblica. Entonces, algunas cosas en la vida son fáciles de entender porque son experiencias físicas y tangibles, como tener frío. Sí, tener frío no es divertido. Pero otras experiencias no son tan concretas, como cuando no le gustas a alguien. Eso tampoco es divertido. Entonces, son dos cosas muy distintas, pero nota cómo tu mente las ha conectado sin que te des cuenta. Cuando dices cosas como, ella me aplicó la ley del hielo, o no seas tan frío. También puedes voltearlo y pensar en el afecto como si fuera calor. Le dio una bienvenida calurosa, o es una persona cálida. Exactamente. Entonces tomamos un concepto básico como el calor y lo relacionamos con un concepto como el afecto. Esto nos da una manera más imaginativa para hablar sobre nuestras experiencias. Estamos pensando en metáforas. Sí, ellas nos proveen un marco de referencia sobre cómo nuestras mentes entienden el mundo. Las metáforas gobiernan nuestro pensamiento y nuestro lenguaje. Y como justo ahí, las metáforas gobiernan.
Eso es una metáfora en sí misma, el decir que las ideas son gobernantes. O piensa en una metáfora relacionada, por ejemplo, que las ideas que chocan entre sí están en guerra. Sí, en un debate debo defender mi posición y proveer respaldo para poder ganar el argumento. Así que puedes ver que las metáforas no son solo una manera elegante de escribir, están por todas partes en nuestro idioma. Y las metáforas que usamos moldean nuestra imaginación y nuestro comportamiento. Así que no sorprende que los poetas bíblicos constantemente usen imágenes metafóricas. Ahora, algunas metáforas en la Biblia son fáciles de entender, como que la luz es buena y la oscuridad es mala. Pero recuerda, los poetas bíblicos vivieron en una cultura antigua, lo que significa que algunas de sus metáforas podrían parecernos extrañas. ¿Cómo cuáles? Ok, imagínate aguas caóticas, como un mar profundo y tormentoso. Entendí. Ahora, piensa en alguna vez en que estuviste en peligro y luego relaciona una cosa con otra. El peligro es como aguas caóticas. Exacto. Y los autores bíblicos lo llevan aún más allá. Ellos también hablan de las personas peligrosas como aguas tormentosas. Como en el Salmo 69. Sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el alma. He llegado a lo profundo de las aguas. Más que los cabellos de mi cabeza son los que sin causa me aborrecen. Oh, los enemigos son olas peligrosas. Sí, y también las naciones enemigas, como en Isaías 17. ¡Ay de las naciones que braman como el bramido de los mares! O como el Salmo 89. Tú dominas la soberbia del mar, esparciste a tus enemigos con tu brazo poderoso. Entonces, esta es una metáfora básica para el peligro y el caos en nuestro mundo. Pero Dios tiene poder sobre las aguas caóticas. Sí. Y esta imagen fundamental es tan importante que se nos presenta en la primera página de la Biblia. Oh, es cierto. El mundo desordenado de Génesis 1:2 es un océano oscuro y caótico al que Dios le pone orden. Exactamente. La imagen comienza aquí y se desarrolla a lo largo de toda la Biblia, y así también su opuesto. Si el agua caótica es una imagen fundamental del peligro, piensa en lo que representaría la tierra seca. La tierra seca sería protección, seguridad, estabilidad. Exactamente. Algunos de los deseos humanos más básicos. Y eso es lo que Dios está proveyendo cuando la tierra seca aparece en las primeras páginas de Génesis. Y también es aquí donde Dios planta el jardín del Edén. Y no es cualquier jardín. Se describe con imágenes de un templo antiguo, muy por encima de aquellas aguas peligrosas. Y de este jardín-templo fluye un río que riega todas las cosas. Entonces, el ideal humano es estar con Dios en un jardín, templo, montaña. Sí, esta imagen permea la poesía bíblica, como cuando David celebra la presencia de Dios en el templo en el Salmo 65. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Ahora mira, ya que el templo estaba asociado con estar cerca de la presencia de Dios, esta estructura alta de roca podía convertirse en una metáfora para Dios mismo, como en el Salmo 18. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador. Esa es la imagen que Jesús evoca cuando dice que escucharlo es como construir tu casa sobre la roca. Exactamente. Así que nota cómo estas ricas metáforas en la poesía bíblica están basadas en imágenes de narrativas bíblicas previas. Así es como funcionan las metáforas en la Biblia. Necesitas las narrativas para entender las imágenes poéticas, y las imágenes poéticas revelan significados más profundos en esas narrativas. Genial. Ahora, la más grande colección de poesía en la Biblia es el libro de Salmos. Y de cómo aprender a leer el libro de Salmos es lo que hablaremos después. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe. Hola Jesús, aquí estoy otra vez para decirte que contigo todo va mejor. Aquí estoy otra vez para contarte que cuando te abrí mi corazón, toda mi vida cambió. Tú pintaste el cielo con tu color. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me
It's worth it to lift up my hands, fall on my knees and bow down at your feet. It's worth it to give up my dreams, my hopes, my pain, my fears, my suffering, to find in you my everything. You fill me with joy, you refresh my soul. Your love makes me whole. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, el versículo 30. Decíamos que comienza con la frase el día siguiente, que nos indica un poco el tiempo, nos indica como que pasa ya esa situación anterior en que Pablo interroga, pregunta, pide, dice al centurión: es que ustedes tienen autorización, ustedes pueden, está permitido azotar a un ciudadano romano sin haberlo llevado a juicio. Evidentemente que sabemos que no. En este sentido, después, cuando hicimos nuestro estudio en los capítulos anteriores, fuimos viendo cuáles eran las ventajas o los privilegios de un ciudadano romano. No podría ser encadenado jamás, no podría ser azotado jamás, entonces flagelado en este sentido. Pero si Lucas lo presenta aquí, por eso es que procuramos entender, ¿será que Pablo fue verdaderamente ciudadano romano? ¿O será que él tenía ese título honorífico simplemente también porque iba en contradicción directamente con el hecho de ser judío? Porque ser ciudadano romano implicaba también servir a los dioses en el aspecto religioso. Entonces ahí sería imposible. Hay una total prohibición, ¿verdad?, para el judío en este sentido, de ser ciudadano romano, porque iría contra la propia religión. Bueno, ahora nos encontramos en este versículo 30 y al decir al día siguiente nos está indicando todo este proceso que se da en la vida de Pablo. Queriendo averiguar bien de qué lo acusaban los judíos, lo sacó de la cárcel y mandó que se reunieran los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín. Luego llevó a Pablo y lo puso ante ellos. Aquí ya estamos hablando del comandante, estamos hablando, posiblemente decíamos que a Pablo
lo hayan llevado ahí a la Torre Antonia, que está ahí en la esquina de todo lo que significaba el complejo del templo. Esto que habían construido justamente para poder observar desde la Torre Antonia toda la parte, el cuidado que tenían sobre el templo contra cualquier revuelta o contra cualquier situación que a los romanos no les gustaba absolutamente cualquiera de estos movimientos revolucionarios. Pero tenían que estar atentos porque siempre sucedía algo. Y entonces, con esa intención se construye la Torre Antonia, desde donde los soldados controlan, miran, ven qué es lo que está sucediendo en el patio, ¿verdad? En el interior de lo que es el templo de Jerusalén. Ahora, queriendo averiguar bien de qué lo acusaban los judíos, lo sacó de la cárcel y mandó que se reunieran los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín. Luego llevó a Pablo y lo puso ante ellos. Aquí entonces el hecho de sacarlo de la cárcel implica ya el encarcelamiento de Pablo. Sacarlo de la cárcel. Mandó que se reunieran los sumos sacerdotes. Es decir, aquí todo el Sanedrín, que se reúne, los sumos sacerdotes, y luego llevó a Pablo y lo puso ante ellos. Cuando nosotros estamos hablando de los alter Christi, es decir, nosotros, los otros cristianos, nosotros imitamos el mismo camino que hizo Jesús. Lucas entonces, dentro de su teología, en su reflexión, oye, caña de Egina lleva. Abeoñeña de Egina de San Pablo, pero San Pablo, Abeoñe Elaya, Aiseña de Baibalo Yapuana, queriendo averiguar bien de qué lo acusaban los judíos, lo sacó de la cárcel y mandó que se reunieran los sumos sacerdotes. Lo sacó de la cárcel y mandó que se reunieran los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín. Luego llevó a Pablo y lo puso ante ellos. ¿Qué quiere decir esto dentro de la reflexión teológica de San Lucas? De la alter Christi, así como Jesús fue condenado. Jesús, cuando Pilatos entonces le interroga, entonces están todos ahí, todo el pueblo, y entre ellos está el Sanedrín que viene y que lo acusa. De cierta manera está queriendo decir, Pablo está cumpliendo muy bien, a cabalidad, su mismo camino cristiano, porque él también está siendo acusado, o por lo menos aquí se reúnen, dice los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín, para condenarlo, así como a Jesús también lo habían condenado los del Sanedrín y los sumos sacerdotes y el pueblo. Queridos amigos, me despido de ustedes por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.